Voy a dejar al doctor Bernoulli para la exposición siguiente. Ginecología. Vamos a hablar sobre, justamente en este simposio, la preservación de la fertilidad en un grupo de pacientes oncológicos. Preservación de gametos en cáncer. Entonces, este es un tema que no se ha tocado mucho, se maneja muy poco realmente, porque el primer contacto que tienen este grupo de pacientes es con el oncólogo, y lamentablemente el oncólogo va directamente a curar el cáncer y de repente no piensa tanto en el tema de fertilidad de la mujer y del hombre también, ¿no? Esta charla tiene como sustento teórico las diferentes guías de las sociedades de fertilidad y los trabajos del profesor Joan Donés, justamente pionero en lo que es preservación de fertilidad. Se sabe que una de cada 52 mujeres sufre una neoplasia maligna antes de los 39 años, y el desarrollo de la quimio-radioterapia ha mejorado de forma espectacular la tasa de supervivencia y curación. Sin embargo, la gonadotoxicidad, sabemos que el 42% de las chicas jóvenes desarrollan una falla ovárica tras el tratamiento con quimioterapia. Y en los varones, una azoospermia luego de una quimioterapia de 7 a 8 semanas. Vemos acá el cuadro comparativo, cómo ha mejorado la supervivencia del cáncer de mama, que, como repito, el cáncer mucho más frecuente en la mujer en edad reproductiva, y vemos pues que llega casi a un 90% de sobrevida a los 5 años. En 20 años se han evaluado la evolución de esto, ¿no? Obviamente ahora es un poco más. La mayoría de estos pacientes van a recibir quimioterapia altamente gonadotóxica, y de entre los cuales se incluye pues la ciclofosfamida. Va a depender el efecto gonadotóxico de la edad de la paciente, del estado intrínseco inicial de la gónada, el tipo de cáncer. Además de eso, también del tipo de agente utilizado, aquellos agentes alquilantes como la ciclofosfamida, la asociación con otros quimioterápicos y la combinación con radioterapia, ¿no? Entonces nosotros sabemos justamente que hay una atresia folicular con una destrucción de las células germinales. Además hay un efecto de una mutagenicidad sobre el ADN de las células germinales y posterior teratogenia. Y en el caso de la radioterapia hay un claro daño del endometrio y del mismo eje hipotálamo ovárico, ¿no? Si nosotros comparamos el efecto de la quimioterapia, realmente el daño ovárico genera una irregularidad menstrual, un fallo ovárico agudo, una disminución de la reserva ovárica, infertilidad y hasta una menopausia precoz. En el caso de la radiación, va a depender de la localización de la radiación, pero sobre todo aquellas radiaciones pélvicas o intraabdominales van a generar los mismos daños a nivel del ovario, pero hay también daños a nivel del útero que van a generar infertilidad, aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, una placentación anómala, RCU, óbitos fetales y muertes neonatales. Por lo tanto, ambos tratamientos son deleterios para la función reproductiva. En el caso de la ciclofosfamida, tiene el doble daño. Hay un daño a nivel de las células primordiales. Nosotros sabemos que en el proceso de maduración ovocitaria los folículos primordiales van madurando y generan los ovocitos maduros, y esos justamente tienen una regulación equilibrada, suprimiendo el desarrollo de más folículos primordiales. Esto regulado mediante vía del P13K y el PTEN-AKT, que son genes que regulan esto, pues no son vías que van a regular la maduración de los óvulos. En el caso de la ciclofosfamida va a dañar a los folículos primordiales, pero también va a dañar esta regulación. Por lo tanto, van a madurar mucho más células de los folículos primordiales, por tanto va a haber mayor muerte celular, tanto de las células en vías de maduración como los folículos primordiales. Entonces es doble el daño que se genera con la ciclofosfamida. Hay factores que modifican este riesgo, y definitivamente la edad avanzada al momento del diagnóstico, los niveles bajos de hormona antimileriana y los tipos y dosis de quimio y radioterapia. Hay otros factores que no son concluyentes, como el consumo de tabaco, el sobrepeso, las mutaciones de los genes BRCA, el tipo de cáncer y otras terapias biológicas.
Con respecto a la preservación de fertilidad, ya sabemos que hay muchas indicaciones, las causas oncológicas, las causas médicas no oncológicas, entender también que hay a veces cirugías o previos a las cirugías uno tiene que guardar las células ovocitarias, en el caso de endometriosis, causas genéticas, inmunológicas, previa a una vasectomía en el caso de varones, y la social electiva, pues que es de repente la más común, la más frecuente, ¿no? En el caso de preservación de fertilidad, para el caso de hombres, la congelación de semen es una técnica y estándar. Vamos a obviar tocar la preservación de células. En el caso del hombre, vamos a más dirigir a la parte de la mujer. Y en el caso de la mujer, tenemos la operopecia, el tratamiento médico, la congelación de embriones, de óvulos y de tejido ovario. Usando justamente el cáncer de mama y otros procesos hemato-oncológicos y revisando las guías de la AES, hay algunas evidencias que ya nadie puede discutir. La estimación de la reserva ovárica, en particularmente la determinación de la hormona antimileriana, debe realizarse en cualquier paciente premenopáusica con sea de mama o un cáncer hematológico. Y esto es una evidencia fuerte. Los niveles de hormona antimileriana previos al tratamiento no deben utilizarse como predictores de fertilidad posterior, esto es una evidencia débil. Y lo más importante, en la predicción de riesgo de insuficiencia ovárica posterior al tratamiento debe tenerse en consideración la edad, toxicidad del tratamiento administrado y los niveles de hormona antimileriana previos a eso. Esta es una evidencia fuerte. Los métodos clásicos de preservación de fertilidad, tenemos métodos históricos como la supresión hormonal, los quirúrgicos como la transposición ovárica y los ya mucho más aceptados como la congelación de embriones, óvulos y tejido ovárico. En el caso de la operopexia, el objetivo es alejar los ovarios del campo de irradiación de la radioterapia y esto se hace vía quirúrgica, se fija en las goteras paracólicas o en los espacios parietocólicos, derecho-izquierdo. Esto se hace vía laparoscópica, pero igual es una cirugía que requiere anestesia general. En este caso se preserva la función ovárica en 83-88% de los casos, y esto pues además de criopreservar los gametos, también preserva la función hormonal, que es algo muy importante. Con respecto al tratamiento médico, se ha hablado mucho de los agonistas de la GnRH que disminuye la actividad mitótica de las células de las glándulas. Lamentablemente sigue siendo un tratamiento controvertido y faltan trallas que dé un sustento teórico a eso. ¿Y por qué hay controversia? Porque sabemos que en el ciclo ovárico, en la maduración de los óvulos, hay una fase, una primera fase que tiene un control paracrino, donde no es dependiente de las gonadotropinas, y esto se da 120 días antes del inicio de la maduración de las células ovocitarias. Y hay otra que sí ya está dentro del ciclo ovárico de maduración en el ciclo menstrual, en lo cual sí ya son sensibles a las gonadotropinas y son dependientes de las gonadotropinas, y esto empieza con los pequeños folículos centrales. Entonces, si nosotros sabemos que la quimioterapia es gonadotóxica y va a dañar las células primordiales, y va a haber un daño del ADN, y va a haber una apoptosis y una reducción de la reserva ovárica, el usar un agonista de la GnRH va a hacer que disminuyan todos estos niveles hormonales, pero lamentablemente esta disminución del LH, FSH estradiol, no va a tener un efecto a nivel de las células primordiales porque no hay receptores, y de ahí viene justamente pues la controversia del uso de los agonistas. Estos son algunos trabajos que vamos a presentar, y este trabajo, por ejemplo, en lo cual hay dos grupos de pacientes en lo cual se usa quimioterapia y agonistas de GnRH, y otros que van directamente a quimioterapia. Las variables de hormonales y de menstruación, ovulación y de falla ovárica son mejores en las pacientes que han usado quimioterapia asociado a agonistas de la GnRH con respecto a las que de frente fueron a quimioterapia, ¿no? Y esto con un significado estadístico claro. Sin embargo, posteriores análisis no encuentran mayor diferencias en las tasas de gestación y de la reserva ovárica. Más trabajos de lo mismo, donde realmente avalan la quimioprevención con los agonistas de la GnRH. Entender que esto es un método experimental, es no invasivo, no tiene efecto sobre la enfermedad de fondo. Hay unos mecanismos que debemos todavía entender.
y hay datos controversiales sobre la eficacia y seguridad, datos escasos sobre fertilidad también posterior a este tipo de tratamientos, y lo que sí sabe que hay un efecto beneficioso sobre la función ovárica. Y lo más importante, que es compatible con procedimientos de preservación, con otros procedimientos de preservación de la fertilidad. Entonces, hay múltiples guías y, por ejemplo, en esta guía de la ASO dicen que no puede considerarse el uso de los agonistas de la GnRH como método de eficacia probada en preservación de fertilidad. Sin embargo, en la guía de la ESR, al menos para cáncer de mama, dice claramente que el cotratamiento con agonistas de la GnRH durante la quimioterapia debe ser ofrecido a pacientes premenopáusicas con cáncer de mama, aunque existan evidencias muy limitadas sobre su efecto protector. Es una evidencia fuerte y eso hay que tener en cuenta. Y lo más importante es que el cotratamiento con agonistas con la GnRH no debe ser considerado como una alternativa para no usar otras técnicas, puede ser asociado a otras técnicas de preservación de fertilidad. Entonces, directamente hablar sobre la congelación de ovocitos es una técnica ya estándar que uno puede usar en congelar los óvulos para su uso tras la curación del cáncer de la mujer con algún tipo de cáncer en general. Y hay miles de niños recién nacidos con esta técnica. Y lo que usamos es la vitrificación de los óvulos. En la vitrificación de óvulos, una técnica ya estándar que la doctora Ana Cobo con el grupo del IBI ya ha hecho los protocolos, las guías para esta técnica de criopreservación, y donde tenemos, pues, para el caso de las pacientes oncológicas, unas claras indicaciones. Básicamente, cuando vas a entrar a quimioterapia, radioterapia o cirugía, ¿no? En la preservación de los ovocitos, justamente se hace una aspiración de óvulos, pasas a justamente usar crioprotectores celulares y pasas a una congelación rápida, inmediata, brusca, a una temperatura de menos 195 o 96 grados centígrados, ¿no? Entonces la idea es que estas células pasen a un estado físico de vidrio sólido y en forma brusca, y esto hace que en el citoplasma no se creen cristales que puedan destruir esta célula ovocitaria. Las contraindicaciones, sabemos pues justamente que puede haber, el pronóstico va a depender del pronóstico, la supervivencia sea desfavorable. Si el pronóstico de supervivencia libre de enfermedad es poco compatible con la posibilidad de gestación futura. En aquellas pacientes de repente más de 40 años ya no es muy aceptable, en la prepubertad tampoco, necesita otras técnicas para eso. Y la imposibilidad de la aplicación de la estimulación ovárica, esto básicamente cuando hay un tiempo corto para la estimulación ovárica, cuando hay contraindicaciones para la función folicular. Y las contraindicaciones relativas es la quimioexposición previa reciente o en el caso de la adolescencia. Entonces, la efectividad de esto también, esto es bueno hacer entender a las pacientes que las mujeres mayores de 35 años realmente la tasa de embarazo va a ser del 25%, y esto es aplicable tanto a las pacientes que congelan por otras razones como para las pacientes que congelan porque padecen de un cáncer. Y esto ha sido comparado a la efectividad justamente en el grupo de pacientes que hacen una preservación de fertilidad electiva, de aquellas pacientes que hacen por endometriosis y pacientes que congelan por razones oncológicas. La efectividad es muy parecida, sobre todo en aquellas mujeres que son jóvenes, menos de 35 años, y ya después de 35 años ya el pronóstico también cambia, ¿no? Sobre la seguridad hay estudios observacionales, son muestras pequeñas, hay un poco seguimiento a mediano plazo. Hay una dificultad para la obtención de resultados de estudios aleatorizados, y de la información disponible que tenemos es que la hiperestimulación asociada con letrozol no se asocia al deterioro del pronóstico de supervivencia. ¿Por qué? Porque cursa con niveles bajos de estradiol sin reducción de rendimiento en términos de ovocitos terminados. La recomendación es el uso de letrozol desde el segundo día de estimulación, hacer la descarga ovulatoria con un agonista de la GnRH. El cotratamiento con tamoxifeno puede ser una alternativa, pero se dispone menos información sobre la misma.
y la conducta en pacientes con cáncer con receptores negativos puede ser la misma. Sobre la efectividad y seguridad, la preservación de los ovocitos debe ofrecerse como una opción clínica consolidada, efectiva y segura. Esto es una evidencia fuerte. Sobre la congelación de embriones, obviamente se requiere que la mujer tenga pareja, por lo tanto que tenga una relación más o menos estable, o al menos tenga la clara intención de usar un banco de semen y que pueda generar así un embrión. El tema ético viene acá, si es que la paciente no sobrevive al cáncer, ¿qué hacer con esos embriones, ¿no? Las indicaciones son iguales a las indicaciones de la criopreservación de óvulos y la necesidad pues, de que haya una pareja. Contraindicaciones las mismas de la criopreservación de ovocitos y que haya una ausencia de un proyecto reproductivo con un varón. Hay también una técnica que es la maduración in vitro de ovocitos, que en aras del tiempo no vamos a poder tocar, pero esto es una técnica experimental, tiene baja efectividad y realmente no se está aplicando mucho para este grupo de pacientes. Sobre la congelación de óvulos, sabemos que la supervivencia es alta, del 97%. No hay diferencia en resultados con ovocitos vitrificados y frescos en la tasa de fecundación, calidad embrionaria, tasa de gestación y tasa de aborto. El problema en las pacientes oncológicas es el tiempo, ¿no? Y en ese sentido se requiere usar una quimioterapia inmediata, una vez hecho el diagnóstico, pero que nos da un margen de unas 4 a 6 semanas entre la cirugía o quimioterapia y la estimulación que podamos hacer. El problema es que durante la estimulación ovárica se implica tener niveles muy altos de estradiol, y esto puede ser deleterio para muchos cánceres, sobre todo los cánceres de mama, ¿no? Opciones a tener un ciclo natural o aspirar ovocitos inmaduros, pero estas no ofrecen una expectativa realista de preservación de la fertilidad. La solución, los conocidos inhibidores de aromatasa, el famoso letrozol, que permite pues el desarrollo multifolicular con niveles bajos de estradiol. El inhibidor de aromatasa es de tercera generación, es altamente selectivo y sobre todo disminuye los niveles de estradiol hasta un 90%. Lo conocemos como Femara o Antif, y el mecanismo de acción ya también es conocido, ¿no? Es a nivel del ovario, a nivel de las células de la granulosa. Lo que hace es la aromatasa, que permite la transformación de testosterona en 17-beta estradiol o del estrón a nivel de grasa, también inhibe la transformación en estrógenos, y esto hace que disminuya los niveles de estradiol en sangre, ¿no? El mecanismo del tamoxifeno ya es intracelular y está también demostrado que sirve, pero es mucho más complejo y hay menos evidencia con respecto a eso. Entonces la idea es tener niveles bajos de estrógenos y durante la estimulación ovárica. Hubo una pequeña controversia con respecto al letrozol y su asociación con malformaciones, anomalías cardíacas u otras malformaciones. Sí, que esa fecha se comparaba con el citrato, pero este riesgo ya ha sido dilucidado, ¿no? Claramente el letrozol es beneficioso, y si nosotros lo comparamos con un ciclo natural con respecto al estradiol, el número de ovocitos y ovocitos en metafase 2, comparamos en un ciclo natural, los niveles de estradiol son estos, y no son muy altos cuando tú haces una estimulación usando letrozol y FSH. Y la gran ventaja es que tienes una gran cantidad de ovocitos, 12 u 8 ovocitos en metafase 2. Esto ya también trabajos publicados hace algunos años. ¿Qué hacemos? Realmente ya conocemos nuestro protocolo. Nosotros se usa en este grupo de pacientes el ya clásico protocolo con antagonistas, y degatillamos con un análogo de la GnRH. Se produce una fertilización, una aspiración, para luego pasar a la fertilización y guardar embriones o criopreservar los óvulos como tal. En el caso de cáncer de mama, igualito, al segundo día empezamos letrozol de 2.5, 2 tabletas por 5 días. En el tercer día empezamos
con la FSH, asociar o no al LH dependiendo del grupo de pacientes que tengamos, y cuando tengamos folículos entre 3 y 15 milímetros usar los antagonistas. Estos antagonistas se usarán 2, 3, 4 días, y ya cuando tengamos folículos maduros entre 18 y 20 milímetros, de gatillar con el agonista de la GnRH, hacer la punción 36 horas después y luego de eso iniciar otra vez el letrozol. Entonces, para la preservación de cáncer de mama, estas pacientes vienen, no sabemos en qué momento del ciclo, y tenemos que manejarlas casi inmediatamente. Entonces, si nosotros tenemos una etapa temprana o media de la fase folicular con folículos menos de 12 milímetros, arrancamos directamente, igual con el letrozol, igual con las gonadotropinas, y aplicamos nuestros antagonistas, y procedemos a gatillar con el agonista y aspiramos. Ya cuando estamos en fase folicular tardía, ya con folículos más de 14 milímetros, este ciclo ya casi ya se perdió. Se hace completar la ovulación, se hace ovular, se degatilla la ovulación, se ovula, y empezamos en el siguiente ciclo inmediatamente con la estimulación, con la gonadotropina, igual con el letrozol, usamos los antagonistas y degatillamos con los agonistas. En el caso de, si viene la paciente en fase lútea, viene a la consulta y ya está en fase lútea, ella ya prácticamente degatilló solita, ovuló solita. Entonces, inmediatamente arrancamos con nuestro protocolo de estimulación, igual con letrozol, usamos nuestros antagonistas con folículos entre 3 y 15 milímetros y degatillamos con el agonista. Y la parte importante, esto es un trabajo de Random Start usando indole aromatasa en un grupo japonés, y la parte importante es que nosotros podemos hacer el famoso duo-stim. El duo-stim lo que hace es una doble estimulación en 2 ciclos casi consecutivos, ¿no? Usamos las gonadotropinas, igual usamos protocolo de antagonistas, degatillamos con el agonista e inmediatamente podemos empezar. Al día siguiente empezamos otra vez las gonadotropinas, igualito el esquema con los antagonistas, y otra vez degatillamos con el agonista en la fase lútea, entre comillas. Esto es el protocolo de Shanghái, o podemos esperar 4 días, como se hace en el protocolo del duo-stim de Philippe Ubaldi, publicado en el año 2016, y iniciar la estimulación luego de descansar 4 días. Ambas opciones son buenas. Y justamente se ha revisado todo lo que es la preservación de fertilidad en pacientes que van a entrar a una terapia gonadotóxica o una gonadectomía, y esto es justamente lo que nos dice el Committee Opinion sobre el manejo de este grupo de pacientes. Y también es importante hacer entender a los pacientes que el factor edad es una variable muy importante con respecto a los nacidos vivos y a la certeza, a la seguridad de este tipo de tratamientos, de llegar justamente a lograr un embarazo. Otra opción es justamente hacer preservación del tejido ovárico. Acá todavía no se está haciendo. Ya en las guías de la Sociedad Americana no lo dan como una técnica experimental, sino una técnica estándar. Es ya cuando la paciente llega inmediatamente y no tenemos tiempo para hacer una criopreservación ovocitaria, que es un lapso muy corto que tenemos. Si la paciente no quiere criopreservar óvulos, o pacientes en edad prepuberal, que a esos pacientes no podemos estimularlas. Y también puede ser una técnica complementaria a la preservación de ovocitos. Contraindicaciones, cuando hay una contraindicación para la exáresis laparoscópica de tejido ovárico, o cuando hay un riesgo elevado de infiltración ovocitaria por células tumorales. Conclusiones, tratando de ceñirnos al tiempo, las tasas actuales de supervivencia al cáncer obligan a desarrollar programas de preservación de fertilidad. La oropexia eficaz en casos de radioterapia, sobre todo la radioterapia pélvica o abdominal. La protección médica gonorrea requiere desarrollo, pero es una técnica ya que se acepta y lo aceptan muchas sociedades científicas. La vitrificación de óvulos ya es una realidad, y el número de ovocitos es un punto importante que nosotros tenemos manejar con cada paciente. El ortotrasplante ovárico ofrecido ya recién nacidos vivos, y es una opción de preservación de fertilidad ovárica, sobre todo en mujeres jóvenes. Y el trasplante de ovario seguro en casos de enfermedad de Hodgkin, o sea, de mama, y estar contraindicado en leucemias.
Finalmente, nosotros tenemos que romper las barreras que hay para la preservación de fertilidad, y las barreras nacen del mismo paciente por desconocimiento, barreras culturales, costos, efectos o desconocimiento sobre cómo va a ir el proceso de esa enfermedad y preocupaciones religiosas. Si a esto sumamos que el médico tratante, y en este caso el primer punto de contacto, que es el oncólogo, tiene una falta de conocimiento, de comodidad o incluso entrenamiento para manejar este grupo de pacientes, en un equipo multidisciplinario donde se den pues en grandes hospitales oncológicos que tengan ya conexiones con clínicas de fertilidad, donde haya coordinaciones, infraestructura y recursos. Entonces nosotros tenemos que vencer todas esas barreras a fin de que nuestros pacientes que sufren de un cáncer no se les prohíba, no se les anule la posibilidad de posterior a la sobrevida de este cáncer puedan ser madres. Muy agradecidos y espero haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias. No tengo preguntas del público, pero sí quisiera, por favor, los comentarios del doctor Carmona, si es posible. Está el doctor Víctor Figueroa. No sé si se encuentra el doctor Carmona, pero en realidad está haciendo una parte ya de ciencia e historia de la medicina con esto del trasplante uterino. Sin embargo, vemos pues que hay un grupo muy importante de especialistas, son como 40 personas que tienen que participar en este tipo de tratamiento, coordinar las pacientes, tanto las donantes con las receptoras, o la obtención en el caso de que sea trasplante cadavérico, la oportunidad que se presenta. En realidad es muy complicado, y creo que pues la complejidad del caso, bueno, es parte del desarrollo de la medicina, pero por ahora imagino que es experimental, todavía no una práctica clínica. ¿Y cuál sería el futuro de repente, si es que hay algún comentario del doctor Carmona? Le agradecería. No sé si está. Bueno, para la doctora Talavera, felicitarla también por su brillante exposición. Una de las preguntas que nos hacen los pacientes es, y creo que valdría la pena recalcarlo aquí, es si van a tener algo de las pacientes, o sea, si van a aparecerse a las pacientes, porque esa es un poco la preocupación, creo que importante, ¿no? Los psicólogos, bueno, yo recuerdo haber leído alguna publicación respecto a que los niños se parecían a las mamás, ¿no? O sea, y los psicólogos explicaban el parecido más por la convivencia, por el aprendimiento de los gestos, que por la parte genética. No sé si tiene algún comentario, doctora Talavera. Buenas noches. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, hola, doctor, gracias. En principio, sí. La epigenética, como les mencionaba, se basa en tratar de que la receptora, en este caso la madre, lo que va a llevar, va a tratar de darle información de ella, y lo cual en el momento del vientre materno lo que va a hacer el embrioncito es captar lo más parecido, considerando que nosotros buscamos primero una donante parecida a la receptora, considerando que el 99% de los seres humanos tenemos el mismo ADN en general, puesto que somos una especie. Entonces ese 1% que estamos intentando asociar también depende mucho de la receptora. Es decir, por ejemplo, es una paciente que es llenita, que es gordita, y luego dice, no, es que ha nacido mi hijito gordito como yo. Y efectivamente, entonces hay cosas que uno sí le va a dar la estructura. Se dice y se hace un ejemplo muy digamos, común a nivel mundial acerca de la epigenética, acerca de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que en los Países Bajos tuvieron mucha hambruna, y esta gente, las mujeres que tenían muchos problemas, tuvieron una liberación de cortisol súper alta.
Entonces, al tenerla tan alta, dieron a luz niños, primero recién nacidos, aparentemente bajo peso, pero a medida que fueron empezando a desarrollarse, fueron gente muy grande, gorditos, con hiperinsulinemia, con resistencia a la insulina y diabéticos. Y esto se quedó hasta 3 generaciones. Entonces, en principio, lo que sucede es que sí podemos llegar a tener el hábito, los parecidos, y se han visto casos de donantes, y nosotros lo hemos visto, que a veces sacan las mismas manchas o sea, de otras, de la mamá, o incluso, o sea, de la receptora, de lo que tenían en familia, o a veces el cabello, o a veces, y uno dice, pero no, a mí me ha pasado, que en algún momento le he puesto una donante lacia y el resto eran muy parecidas y ha salido con los rulitos de la mamá, de la receptora. Existen algunas cosas que sí las va a llevar, pero lo más importante es que hay secuencias de ADN, el microquimerismo, incluso durante la gestación, y que transmiten también enfermedades, aparentemente está asociada a las inmunológicas, endometriosis, esclerodermia, enfermedades que luego también se pueden pasar a 2 generaciones posteriores, ¿no? Depende de nosotros, depende de cada uno, de cada mujer, el revertir ese proceso de degeneración o de alteración, porque sí se puede curar. En algún momento hablaba con un endocrinólogo hace un tiempo y el doctor Acosta me decía, la diabetes se puede curar, entonces si es que uno se lo propone. Entonces nosotros tenemos que enseñar a esas pacientes a que cambien su estilo de vida para tener un hijo que ya no tenga esas enfermedades. Entonces eso sí, creo que se ha dicho durante todo el día en las charlas anteriores, les estuve escuchando en la mañana también, vale mucho el hecho de que nosotros aprendamos a vivir, al estilo de vida, no solamente a comer, sino hay un estilo de vida que tenemos que mejorar. Muchas gracias, doctora Talavera. ¿Hay alguna proporción de microquimerismo? ¿Hay algún porcentaje, algo escrito? Escrito hay diferentes, y diferentes para diferentes enfermedades. O sea, pueden ser muy pequeños, los cuales va a haber una conexión completa con la madre, por eso es importante la lactancia materna también, pero no, a veces ese mínimo porcentaje puede ser una conexión o puede ser lo latente de una enfermedad posterior, ¿no? Entonces, es variable, es muy variable entre una enfermedad y otra, ¿no? Y para el doctor Bernoulli, felicitaciones, doctor, por la exposición. Y yo tenía una pregunta que es un poco complicada. ¿Qué haces con las niñas? O sea, ¿cuál sería el manejo en el caso de las niñas, ¿no? Porque ya en los adultos creo que está más o menos claro. Esa es una. Y la otra es, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de la maduración in vitro o de la maduración ex vivo in vitro, ¿no? Respecto a esto de vida experimental? Bueno, a ver, comentarios. ¿Se escuchamos? No se escucha, no te escuchamos. Lucho, ya, ¿no? Ya estamos. En el caso de niños, pues justamente la primera opción es la criopreservación de tejido ovárico, pues, ¿no? Es muy complicado desde el punto de vista que los niños van a depender mucho de la orientación y la decisión de los padres, ¿no? Entonces, básicamente va a ser una decisión de los padres y del conocimiento de los padres para que puedan conllevar a un tratamiento de criopreservación, en este caso tejido ovárico, pues, ¿no? Y el trasplante ortotópico que se mencionó, incluso el trasplante del mismo ovario, ¿no? Y luego colocarlo sea en cavidad intraabdominal o como en trabajos que se han presentado incluso en el antebrazo, ¿no? Pero es complicado, digo, porque en este caso es la decisión de los padres que van a definir si guardan o no células de esos pacientes. Lo otro es, al ser cáncer, generalmente los niños están a la cabeza, pues, las leucemias y los linfomas, ¿no? Entonces tienen mejor sobrevida, pero igual van a tener recurrencias y tienen que evaluar con los oncólogos la tasa de sobrevida, ¿no? Entonces, por ahí viene lo complicado y sobre todo yo diría acá en Perú el desconocimiento, pues, de que existen estas técnicas de criopreservación de gametos
para personas o pacientes tan pequeños pues como los niños que padecen un cáncer, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta, Igor? Sobre la maduración in vitro o la maduración ex vivo. Y aquí Mira, tengo también otra perdón, para ser cortito. En pacientes con cáncer de endometrio, dice, ¿qué opciones de estimulación ovárica se les plantean? Ya. Para la primera pregunta, o sea, maduración in vitro de ovocitos, nosotros hemos intentado hacerlo en el sentido de que nuestro biólogo justamente se ha formado en Bruselas y él ha llevado uno de los trabajos más grandes allá con un grupo en Europa sobre maduración in vitro de ovocitos, ¿no? Y la principal indicación fue pues los pacientes con ovario poliquístico, ¿no? Entonces, pero realmente ha quedado ahí, no ha sido muy buena pues la evolución de la técnica y queda como una opción, pero no estaba todavía pues estandarizada para usarlo en pacientes oncológicas, ¿no? Ahora, con respecto a cáncer de endometrio, va a depender mucho del estadiaje del cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, en este sentido, si hay claramente una afectación del útero, entonces la opción que le quedaría a esa paciente, aunque criopreservando sus células, sería pues el útero subrogado, ¿no? Entonces, el útero subrogado es otro problema que nosotros todavía estamos sin resolver porque hay muchos pacientes que sin necesidad de que sea un problema oncológico realmente quedan sin útero por otras patologías y que son pacientes que no tienen un futuro reproductivo, al menos acá en el Perú. Nosotros lo que le recomendamos es, si tienen la posibilidad de salir fuera, donde sí el útero subrogado es una excelente opción para lograr un embarazo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar ya la moderación, voy a pasarle la conducción de la mesa al doctor Víctor Figueroa, presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Buenas noches, doctor Figueroa, lo dejo con la mesa. Gracias, Igor. Ya para ir cerrando el simposio, no me queda sino decir que los temas tratados el día de hoy son temas muy interesantes. El tema del trasplante de útero, mi opinión personal es que tiene un avance tan lento que ni siquiera llegamos todavía a una centena, porque probablemente las alternativas que quedan al trasplante de útero sean mucho más prácticas, como es el útero subrogado. Si bien es cierto, no hay una ley específica que nos permita trabajar con tranquilidad y sin sobresaltos legales en el país, esperemos que pronto se le dé solución a través del Congreso. Por lo menos ya hay algunas sentencias que se han dictado a nivel de la Corte Suprema y eso ya es un parámetro a través del cual pueden seguir otros jueces cuando se encuentran en este tipo de circunstancias. Interesante el tema de la epigenética, sobre todo cuando estamos tratando pacientes que por la cronología ya no pueden lograr embarazos con óvulos propios, como fuera su deseo. Pero la epigenética es una manera de ver por qué hay características en ese bebé, a pesar de que no tiene la genética de la madre. Es una buena forma de que vayan adquiriendo características, ya que los genes no solamente es el bebé, no solamente es interpretación de la genética, sino también es expresión del medio ambiente que va modificando la genética. Y eso vale la pena tener en cuenta, ¿no? Si no, en estos momentos, pues seríamos solamente especie neandertal hasta ahora. Y finalmente, la excelente exposición del doctor Bennuy en el tema que sí se ha avanzado bastante, que es la criopreservación en pacientes oncológicos. Creo que va habiendo más conciencia de los especialistas oncólogos
y hoy ya se ve con más frecuencia que derivan al paciente antes de iniciar un tratamiento. Excelente las 3 exposiciones, mis felicitaciones a los 3 y con esto cierro la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la moderación, doctor Igor Pérez, excelente como siempre. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Anita, nos vemos, Igor. Hasta luego, chao, chica Anita, doctor. Nos vemos, hasta luego.